Aparecen, queridos amigos, dos ideas en el Evangelio que me llaman mucho la atención y que quisiera proponérselas a ustedes como meditación para este día. La primera idea: Jesús va caminando con sus discípulos y les he dicho que a mí me encanta esa figura de Jesús como caminante. Ese Jesús que no se queda quieto, ese Jesús itinerante que va de un lado para el otro, que nos permite a nosotros pensar en ese Jesús que así como pasa por la vida de los otros, también pasa por mi propia vida. Y va caminando Jesús con los discípulos y se le ocurre a Jesús decirles a ellos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo van a matar. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos que así como han tenido momentos tan bonitos, seguramente momentos de gloria y momentos de cosas muy buenas, también llegarán cosas muy difíciles. A mí me van a matar. Y leyendo ese evangelio en otros contextos, de pronto también con los hijos de Zebedeo o con Pedro, vemos la reacción de ellos. A usted no le puede pasar eso. Hasta el punto del Señor decirle a Pedro: si usted no entiende esto, apártese de mí, Satanás. Entonces lo que el Señor nos está diciendo hoy a nosotros, a mí y a ustedes, es que tenemos que estar preparados para las pruebas. Y entonces dice el texto: ellos se pusieron muy tristes. Pero uno no puede leer el Evangelio recortándolo. Y eso es lo que a nosotros a veces nos pasa. No recortemos el Evangelio, leamos el Evangelio en su conjunto. Al Hijo del Hombre lo van a matar, Padre, ¿y qué más? Pero va a resucitar. Y a veces esa es la parte que ustedes y yo le quitamos a la historia. Y a veces esa es la parte que ustedes y yo no queremos escuchar. Y a veces estamos tan acostumbrados a la derrota y al sufrimiento que de una manera masoquista nosotros nos quedamos en la tragedia. Y Dios nos dice: un momentico, no recorten la historia. Al Hijo del Hombre lo van a matar, pero resucitará al tercer día. ¿Qué significa? Que pueden llegar muchos problemas, que pueden llegar muchas tristezas, que pueden llegar muchas lágrimas, pero después de toda esa experiencia oscura y de muerte vendrá la vida, vendrá la experiencia de la resurrección. Uno podría hacer un ejercicio y preguntarles a ustedes: cuéntenme algo triste que hayan vivido, y todos ustedes tendrían algo muy triste para contar. Pero esa noche oscura pasó y se cumplió lo que el Señor dijo, que llegó el momento de la resurrección, llegó el momento de la paz, llegó el momento de la armonía. Y esa es la parte que no le podemos quitar a la historia, que llegarán momentos de travesía por el túnel, pero que también llegará el momento en el que descubramos que el túnel, por muy largo que sea, tiene una salida. Esa es la primera idea, queridos amigos, que quiero proponerles para que pensemos durante este día. La segunda idea: cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban impuestos se acercaron a Pedro. Yo siempre me pongo a pensar: ¿por qué a Pedro y por qué no a Santiago? ¿Por qué no a Juan? ¿O por qué no a uno de los discípulos? ¿Por qué a Pedro? Y siempre pienso que el Señor quiere iluminarnos algunas realidades desde la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es la iglesia. Y entonces pensaría yo que el tema que viene a continuación de los impuestos tendríamos que mirarlo desde nuestra relación con Dios, en la experiencia de la iglesia. Le preguntan a Pedro:
Jesús paga impuestos. Y Pedro dice, sí, y siguió caminando. Y cuando llegó a la casa, Jesús lo alcanzó y le dijo, ¿viste, Pedro? Ven y yo te digo una cosa, hermano. ¿A usted qué le parece esto? ¿A usted no le parece muy raro que los reyes del mundo, los que manejan el mundo, los que cobran en el mundo, ¿a quién le cobran? ¿A los hijos o a los esclavos? Y Pedro le dice, pues a los esclavos. Entonces el Señor le dice, o sea que los hijos no tienen que pagar. Sin embargo, vamos a hacer una cosa, Pedro. Así no tengamos que pagar, vas a ir a tal parte, vas a coger una monedita y vas a venir y vas a pagar por mí y por ti. Yo me ponía a pensar con ese detalle una cosa. Le cobran impuestos al dueño de la tierra. Le cobran impuestos al creador. Le cobran impuestos al dueño de todo. Le cobran impuestos al jefe. Le cobran impuestos a Dios. Pregunta: ¿usted y yo le cobramos a Dios? Y la respuesta tristemente es sí. Ustedes y yo le cobramos a Dios. Y es ahí donde entra Pedro. Pedro, que es la iglesia, me lleva a pensar la manera como ustedes y yo al interior de la iglesia, en nuestra liturgia, en nuestras celebraciones, en el tiempo que le damos a Dios, en la manera como hacemos oración, incluso en la manera como ofrendamos, o a veces en la manera como tratamos a nuestros hermanos, se las cobramos a Él. Esas personas que, amigos, es que es una cosa muy triste. Si usted quiere pelear con el mundo, pelee con el mundo. Pero ¿por qué pelear con el hombre? ¿Por qué pelear con él? Tan malo es él para que usted le ponga problema a él. Hay personas que quieren pelear con todo el mundo, que terminan agarrados hasta con Dios. Y es una manera de cobrarle a Dios. Es una manera de sacarle al Señor en cara muchas cosas. Esas personas que viven enojadas con el Señor porque las cosas no salen a su manera, como yo quiero, a mi antojo. Entonces termino doblegando a Dios delante de mí. Y es una manera de cobrarle a Dios. Esas personas que hacen chantajes a Dios. Por eso yo les he dicho a ustedes que yo soy muy enemigo de las promesas. Pero no porque la promesa sea mala, porque muchos de nosotros hemos hecho promesas que nunca hemos cumplido. Y es una manera de cobrarle a Dios, como si Él tuviera obligación con nosotros, o como si Él mantuviera en deuda con nosotros. Entonces le vivimos cobrando de esa manera. ¿Quiénes tienen que pagar? ¿Los siervos o los hijos? Y Pedro responde: los siervos. O sea que los hijos no tenemos que pagar. Yo no tengo que pagar, le dice Jesús, pero paguemos. Yo creo que es muy lindo el texto de hoy, para que ustedes y yo entendamos que de hoy en adelante tenemos que aprender a manejar relaciones más respetuosas con el patrón, con el jefe, con el que manda, con el dueño, con el que a veces ustedes y yo tan irreverentemente maltratamos. Que nos ayude el Señor y nos conceda esa gracia, la gracia de reconocer al Señor como lo más grande que tenemos en nuestra vida. Digan conmigo amén.